Bueno, entonces nosotros queremos hacer un cruce entre los conceptos. Aunque en la clase anterior trabajamos citación, sabemos que esa citación de, de base de datos tomada de nuestros artículos no está independiente de todo el contexto del texto como tal, que es el que queremos hacer la didáctica de la escritura. Entonces, ese texto está inmerso, está dentro de los géneros discursivos y estaríamos trabajando la parte de la escritura, porque también hay modos de organización oral. En este caso, nosotros hacemos énfasis en el trabajo de la escritura con un texto expositivo argumentativo, que sería la forma. ¿Qué texto estaríamos allí abordando principalmente, que es el eje central de la propuesta? Es el ensayo académico, que puede estar acompañado de reseña académica, de resumen y de informe de lectura. Los tres tipos de textos, que tienen énfasis diferentes, van a acompañar de manera, digamos, solidaria al ensayo. Porque si yo hago una reseña sobre el texto que aporta a mi argumentación, eso me va a dar luces para construir un texto un poco más claro en términos de lo que yo quiero trabajar. Hablamos de argumentativo, ¿sí? Porque estamos defendiendo, digamos, en algunos casos se habla de tesis, nosotros estamos hablando de hipótesis y unos argumentos, ¿cierto?, que van a tener una estructura al igual que tiene una estructura el texto que estamos nosotros queriendo desarrollar. O sea, tiene una introducción, tiene un desarrollo y llega a una conclusión. Lo mismo sucede con los párrafos, ¿sí? Cuando hablamos de párrafo, pues aquí traemos texto, párrafo, tipos de textos, citación, argumentación, signos de puntuación, conectores, ¿sí? Entonces miren que todo tiene una relación lógica y lo que hace uno desde la didáctica en la clase es traer las partes, pero con un objetivo muy claro. ¿Cuál es el objetivo de nosotros? Escribir un texto académico con características específicas, ¿cierto? Eso sería. Entonces, ¿por qué argumentar? Nosotros cuando trabajamos la falacia hicimos mucho énfasis en que permanentemente nosotros nos pasamos en el nivel de la argumentación, o sea, lo que tiene que ver no solamente en el campo académico, sino en lo político, social, en la vida diaria, ¿sí? Pero aquí estamos trabajando, digamos, en el contexto académico y vamos a defender unas ideas. ¿Cómo se defienden esas ideas? Pues a través de las otras voces que me van a servir a mí para hacer un trabajo más adecuado y posiblemente con unas características más, digamos, más cercanas a lo que a veces nos solicitan en el medio universitario, ¿sí? Entonces, para formar nuestras propias opiniones, hacemos un barrido de autores, de propuestas, ¿sí?, sobre un tema específico. Toda la argumentación, pues, ¿qué es lo que propone? Pues que un grupo, un auditorio, en el caso podríamos decir que los estudiantes, compañeros, la docente, se convenza de que lo que yo estoy haciendo como propuesta tiene una validez. Pero no lo puedo meter en el campo de la opinión, porque yo considero que es importante, que porque yo considero que es necesario, que yo considero que es lo último. No, tengo que demostrarlo a través de la argumentación y es el ejercicio que nosotros estamos intentando hacer para mejorar los textos académicos, ¿sí? Entonces, un argumento se identifica como un enunciado de un problema específico, que son las preguntas que ustedes se han hecho, los temas, las hipótesis,
están allí cruzadas y eso nos permite construir una situación específica. ¿Cómo sería esa estructura de esa argumentación? Entonces tenemos una introducción, que es lo que hemos empezado a mirar para desarrollar. Bueno, cuando yo hablo de introducción en un texto argumentativo, como el ensayo académico, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿Qué debe llevar esa introducción? ¿Cómo se debe escribir? ¿Cómo se debe iniciar? ¿Qué tipos de párrafos debo usar? Entonces, ahí viene lo que dicen los autores. Fundamentalmente, la introducción va a tener muy claros los objetivos con los cuales yo estoy trabajando, la contextualización y en cierta forma aparece el problema. Y va a iniciarse en esa introducción la hipótesis, ¿sí? Con ella estaría como en la parte final. Si nosotros hacemos 3 párrafos de introducción, en el tercer párrafo uno podría distribuirlo, uno de contexto, uno que tenga que ver con cuál es el problema y otro que estaría en la hipótesis. Y la hipótesis se va a, digamos, a encontrar con el cuerpo. O sea, yo planteo aquí la hipótesis y en cierta forma me uno con los argumentos para poderlos enlazar y construir el texto que queremos hacer. Entonces, los argumentos permiten sustentar esa hipótesis. Por eso les digo que las 3 selecciones que ustedes están haciendo, de argumento de ejemplo, argumento de dato y hecho y de ejemplo, pues tendrán que estar en el campo de un acercamiento a lo que ustedes están proponiendo. No puede estar en el aire, ¿sí? Y no puede ser por el hecho mismo de que esto me sirve porque es de ejemplo, olvidamos cuál es el objetivo principal, ¿sí? El objetivo principal es lograr que nosotros mostremos cómo otros autores, otras entidades han estudiado y han investigado el tema que yo estoy queriendo abordar. El objetivo, cuando hablamos de objetivo, bueno, ¿cuál es el tema que yo voy a tratar? Acuérdense que hablamos de objetivos generales y objetivos específicos. Tengo la hipótesis, que nosotros ya la construimos, y tengo los argumentos. Esa es como la estructura general. Bueno, la contextualización la estuvimos mirando muy de cerca cuando trabajamos el tema. Y dijimos que no se podía hacer de una manera general, que buscábamos que ese tema estuviera ubicado ya sea en un país determinado o en un contexto manejable para un tipo de texto corto como el nuestro, ¿cierto? El desarrollo pues lo presentamos a través de 3 argumentos o 3 párrafos, ¿sí? Esa citación la usamos como parte de la necesidad de encontrar que ustedes puedan ir organizándose, ¿sí? O sea, organizarse en la medida en que posibilite ahorrar un poco de tiempo, ¿no? Concluimos de lo particular a lo general e invitamos al lector a hacer una reflexión. ¿Qué tipos de textos serían los argumentativos? Sería el ensayo académico, que es el que nosotros estamos trabajando, el texto filosófico, la columna de opinión, la reseña crítica, las justificaciones o debates. ¿Sí? Esos son todos los textos que tienen que ver con lo argumentativo. Nosotros estamos parados aquí principalmente en el caso del ejercicio de clase. Cuando yo uso argumentos de hechos, dicen los teóricos, ¿cierto? Estoy definiendo hechos como una afirmación, pero esos hechos deben estar amarrados a una investigación.
y no pueden estar determinados por una opinión a la ligera, ¿sí? Entonces, allí en algunos casos, cuando nosotros nos dice, bueno, entonces hechos, entonces yo determino cualquier hecho que considere importante, pero que hace parte de la opinión, pero no tiene un desarrollo, digamos, de investigación. Los tipos de argumentos pues fueron los que estuvimos trabajando en la clase pasada. Aquí están definidos los de autoridad. Hay otros como de causalidad, analogía, que no los hemos usado en este caso, ¿cierto? Porque pues estamos primero haciendo un recorrido que realmente pueda cumplir pues con lo que queremos hacer, que es aprender, no en cantidad, sino poco, pero bien hecho. Entonces, aquí hay algunos ejemplos de utilización de hechos y de datos que nos permiten pues trabajar de manera, generalmente cuando elaboramos un discurso argumentativo, recurrimos a argumentos que se basan en hechos y datos. Estos argumentos son los que expresan a través de cifras y datos incuestionables, porque esos datos salen de un trabajo de investigación, ¿sí? No están en el aire ni son inventados. Aunque la estadística también puede hacer ese ejercicio, hay veces, de interpretar las cifras de otras maneras, ¿cierto? Como en los medios de comunicación. De hecho, nosotros juntamos dato y hecho, ¿no? Recuerden que hablamos que algunos autores los separan, pero por lo general vemos en el recorrido que los une. En la tesis, la contaminación daña la salud puede ser apoyada con el hecho de que las ciudades contaminadas han aumentado las enfermedades respiratorias, pero debe estar el dato, ¿sí? Entonces, por eso están unidos los dos tipos de argumentación. Porque aquí yo no estoy comprobando nada, estoy diciendo el hecho de lo que ocurre con la contaminación, pero aquí ya tengo un referente, ¿cierto? Entonces es muy necesario hacer esa distinción entre hecho y opinión. Nosotros somos muy dados a entrar en el juicio personal, ¿cierto? Y allí viene la valoración muy subjetiva y que viene a convertirse en cierta forma en las falacias, que no son malas, pero que porque hacen parte del discurso, pero también pueden convertirse en algo negativo para el desarrollo de la propuesta. Entonces, allí nos encontramos con la citación, ¿sí? Estamos hablando de cómo los argumentos, en este caso particular de ejercicio de clase, quisimos construirlos como citas textual, o sea, cita directa, como lo llama la norma APA, de 40 palabras, haciendo referencia al autor, la página, y sabiendo que no son nuestros. Entonces yo incluyo la voz de ese otro, ¿cierto? De manera directa. Aquí no estamos hablando de indirecta, sino directa. ¿Y qué permite que yo haga este ejercicio? Pues que aprenda yo a respetar, ¿sí? El conocimiento de esos otros, a evidenciar cómo hemos construido y se elabora un conocimiento, que son, digamos, varias propuestas, varios ejercicios de, digamos, de investigar, varios autores, puntos de vista, análisis, datos, hechos, ¿sí? Y eso va a permitir, dice pues la academia en términos del texto, que le dé confiabilidad a lo que yo estoy haciendo como producción, ¿sí? ¿Qué sería una referencia? Bueno, entonces tiene que, lo que estábamos diciendo ahora y que lo vimos en la clase pasada, tienen que estar los datos completos de esa fuente que consultamos. Y así le hemos llamado a esa parte de referencia bibliográfica, ¿sí? Entonces, en el caso nuestro, acogemos las normas APA 6, porque pues pueden haber otro tipo de normas, pero pues en realidad aquí en el caso nuestro estamos con normas APA 6.
Se incluye las citas, se identifica el autor, ya ustedes esto lo vieron en un dibujito, que fue el que trabajamos en la clase pasada, mostrando la forma o la manera como debemos de abordarlo a la hora de sacarlo del documento. Entonces, hablamos de directa, corta, esta es la que estamos trabajando nosotros. No hemos trabajado estas dos. Entonces, ojo que aquí estamos en este lugar esperando pues construir que realmente nosotros aprendamos ese ejercicio. Si nos metemos con otras, pues vamos a de pronto a confundirnos y la idea es que primero fortalecer una y después ir avanzando. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos introducción, desarrollo de los argumentos, que es aquí donde vamos a trabajar. ¿Sí? Dice los argumentos se presentan por orden de importancia. Entonces miren que, aunque yo les hablaba de que de autoridad primero y después, allí una comprensión de lectura haría que nosotros más bien tomemos el argumento que es mayor, vamos en el menos y terminando con el que consideremos se acerca menos. ¿Sí? O sea, todos tres se acercan porque estamos hablando de un tema específico, pero nos da la teoría que es importante hacer esas categorías, desde el más importante al menos importante. Entonces ahí ya ustedes entre paréntesis pues colocan de qué tipo de argumento es que están hablando. ¿Sí? Les sirven, los argumentos se presentan por orden de importancia y se acompañan de ejemplos para su mejor comprensión. En este caso, estamos usando una temática para construir citación, para construir lo que tiene que ver con el cuerpo. ¿Sí? Entonces, esto pues ya lo vimos en la clase pasada. Este cuadro parece que algunos no lo vieron, no lo entendieron. Está muy claro, se hace una introducción del texto, vienen las comillas, porque todo esto que está aquí no es hasta aquí, en el caso de esta citación, no es mía, es tomada directamente, dice el autor, y el autor es Kaku 2009, página 90. ¿Sí? Entonces miren que este era el ejercicio que tendríamos que hacer y mejorar, pues algunos ya lo tienen bien organizado, otros no. ¿Sí? Cita larga de texto, posteriormente haremos el ejercicio sobre ello, pero en este momento vamos a trabajar solamente cita corta de 40 palabras. ¿Sí? ¿Cómo nosotros manejamos esos artículos? Entonces también tenemos que mirar esa parte cuando hacemos la referencia bibliográfica. En algunos casos la tomamos del mismo Redalí, o sea, no hay problema. Recuerdan que en Redalí me dice citar, me da la ficha bibliográfica y en Cielo lo mismo. ¿Sí? Entonces, ahí no tenemos que inventar mucho, ya está determinado por el mismo programa, cómo se hace la referencia. El parafraseo nosotros lo medio revisamos antes del paro, también lo vemos posteriormente, pues para no entrar en tanta información y en últimas no hacer nada correcto, sino meternos en varios problemas. Dejemos uno solo, aprendamos de ese, mejoremos ese y posteriormente nos incluimos en las otras formas de citación, que es el parafraseo o la cita larga. Aquí pues en referencio que le hice algunos ajustes a este tema, tomando de la misma pregunta solamente al tema. ¿Sí? Tenía algunas dificultades y lo que hice fue ajustarlo, pero a los demás no me permitió pegar y entonces perdemos como el hilo allí,
Pero como ustedes lo van a hacer en su Word, pues de ahí se hacen los ajustes correspondientes, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles problemas debemos tener en cuenta? Que fue la forma en que inicié nuestro encuentro. Entonces, con respecto a la pregunta, recordar que ya habíamos hablado del uso del cómo y del por qué, uno de los dos, ¿cierto? Revisar que la hipótesis cumpla con la estructura diseñada, porque, chicos, ustedes tienen una guía, y la guía lo que me permite a mí es hacer el ejercicio lo mejor posible, sin pasarme por encima de la guía, porque pues entonces no voy a poder asimilar lo que quiero hacer. ¿Sí? Para eso es la guía, si no, no existiría, si no diríamos, escriban la hipótesis, y bueno, cada uno hace lo que quiere, ¿cierto? Pero la guía le lleva al estudiante, o la idea es que pueda ir asimilando cómo se escribe, qué conectores se deben usar, todos esos aspectos no los pueden pasar ustedes por encima porque entonces el aprendizaje se vuelve más difícil. Y eso no es solamente en una asignatura como la nuestra, sino en cualquier asignatura. Seguir las instrucciones, y si a mí me dan la opción, pues voy aprendiendo, ¿cierto? Voy tomando esa línea y eso me hace que la propuesta quede mejor. Entonces, la forma de presentación de la citación es una de las fallas que hay en la mayoría. No hay uso de comillas y no hay referencia de la página de donde se tomó. El contenido debe estar completo, o sea, la cita debe estar completa, que se entienda. Ojalá empiece en mayúscula, que no recorten la cita porque ustedes pensaron que allí se entiende perfectamente. O sea, lo que necesitamos es que la cita cumpla el efecto que estamos queriendo hacer, ¿sí? Fundamentalmente. Entonces, que eso me sirva como base para argumentar y que si esa cita tomada como argumento realmente está apoyando mi tesis o mi hipótesis. Entonces hay que hacer ese ejercicio de lectura, hay que hacerlo con mi propia propuesta. ¿Sí? Otro elemento a revisar es que la cita refiere a la propuesta y no se distancie de la pregunta que se está trabajando. ¿Sí? Y algunos pues no han terminado. Recuerden que entre otros compromisos está el trabajo en clase. ¿Sí? Ese es como el punto allí. Entonces, ¿cuál sería la entrega de esta clase? Pues vemos que tiene solamente como 3 personas bien organizadas, los demás van a tener que hacer un poquito de trabajo. Revisión de materiales sobre la estructura del ensayo, estaríamos hablando del cuerpo, ¿cierto? Eso lo teníamos antes del paro, de la estructura. Estamos trabajando con esa parte, trayendo a cuento formas didácticas para ir cruzando información. ¿Sí? Entonces, se tiene en cuenta la pizarra, pero de la pizarra hay que mejorar muchísimos puntos. ¿Sí? No para todos, pero sí para la mayoría. Ubicar en el plan de escritura, que es el que les mostré ahora y que se encuentra en la clase 7, pero que está actualizada ahorita en el espacio de ahora, y que aparece como repaso. Entonces, ahí estaríamos en esa planificación. En el campo de la estructura correspondiente al cuerpo de desarrollo, allí pegaremos los argumentos elaborados, corregidos y terminados. Entre paréntesis debe colocar el tipo de argumento a que hace referencia. Entonces, yo les había dicho al principio que primero autoridad, después dato y hecho y último ejemplo, pues ya vimos que podíamos corregir esa concepción allí y que más bien le damos un orden de categoría desde el más importante al menos importante. O sea, el que más apoya la propuesta, el que está en el medio, el que estaría al final.
Ubicar la bibliografía correspondiente, que pues ustedes ya algunos la tienen organizada en su propio plan de escritura. ¿Sí? Ese sería el trabajo pues fundamental del día de hoy con respecto pues a lo que tiene que ver